Eugen Gerstenmaier. La conciencia protestante que desafió a Hitler. La luz gris del amanecer se filtraba débilmente a través de los barrotes de la ventana alta de la celda en la prisión de Tegel. Eugen Gerstenmaier estaba sentado en el camastro de madera, con la espalda apoyada contra la pared fría y húmeda, sosteniendo entre sus manos una Biblia gastada que los guardias, quizás por descuido o quizás por algún vestigio residual de respeto hacia un hombre de iglesia, le habían permitido conservar. Era octubre de 1944 y Eugen sabía que cada amanecer podría ser el último. La Gestapo lo había interrogado brutalmente durante semanas. Roland Freisler, ese juez fanático que presidía el Tribunal del Pueblo, lo había sentenciado a muerte con su característica mezcla de gritos histéricos y sadismo judicial. La horca de Plötzensee esperaba. Pero en ese momento, en esa celda fría donde tantos otros habían pasado sus últimas horas antes de la ejecución, Eugen Gerstenmaier no sentía desesperación. Sentía algo más complejo, más matizado, una mezcla extraña de paz interior, de tristeza profunda por todo lo que podría haber sido, y no fue, de rabia contenida contra la injusticia monstruosa del régimen nazi, y de una fe religiosa que, lejos de haberse debilitado por la tortura y la condena a muerte, se había fortalecido hasta convertirse en algo casi tangible, casi visible en el aire mismo que lo rodeaba. Abrió la Biblia en el libro de Isaías y leyó en voz baja, casi susurrando las palabras que había leído miles de veces antes, pero que ahora, en estas circunstancias extremas, resonaban con una profundidad y significado completamente nuevos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las palabras flotaban en el aire frío de la celda, y Eugen sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo o autocompasión, eran lágrimas de gratitud, de asombro ante el misterio de cómo la fe podía sostener a un ser humano incluso, o especialmente, en el valle de sombra de muerte. ¿Cómo había llegado hasta aquí este teólogo protestante, este hijo de un pastor suavo, este intelectual que podría haber pasado su vida cómodamente en seminarios y universidades, debatiendo puntos finos de doctrina cristiana? Para comprender la extraordinaria trayectoria de Eugen Gerstenmaier, desde las aulas académicas hasta la celda de los condenados a muerte, necesitamos retroceder décadas, a una Alemania muy diferente, cuando un niño curioso y profundamente espiritual comenzaba a descubrir que la fe cristiana, lejos de ser una huida del mundo y sus problemas, era un llamado a involucrarse apasionadamente en las luchas más importantes de su tiempo. Eugen Gerstenmaier nació el 25 de agosto de 1906 en Kirchheim unter Teck, un pequeño pueblo en el estado de Württemberg, en el corazón de la Alemania protestante del sur. Su padre era pastor luterano, uno de esos hombres de fe sólida y práctica que caracterizaban al protestantismo alemán de principios del siglo XX. No era el tipo de pastor que se perdía en especulaciones teológicas abstractas o que reducía el cristianismo a sentimentalismo piadoso. Era un hombre que creía que la fe debía expresarse en actos concretos de servicio, en compromiso con la comunidad, en lucha contra la injusticia, y estas lecciones, absorbidas durante la infancia y la adolescencia, marcarían profundamente al joven Eugen. La casa pastoral donde Eugen creció era un lugar fascinante, lleno de libros, de discusiones teológicas, de visitantes que venían a buscar consejo espiritual o ayuda material. El pequeño Eugen observaba cómo su padre atendía a los feligreses, cómo consolaba a los afligidos, cómo mediaba en disputas,
cómo organizaba ayuda para los pobres, y comenzó a comprender algo fundamental, que ser cristiano no era simplemente una cuestión de creencias privadas o prácticas devocionales personales. Era una forma de vida completa, una manera de estar en el mundo, un compromiso con valores que a menudo entraban en conflicto con los valores dominantes de la sociedad circundante. Württemberg, la región donde creció Eugen, tenía una tradición protestante distintiva. No era la Prusia austera y militarista del norte, con su protestantismo estatal y su énfasis en la obediencia a la autoridad. Era un protestantismo más pietista, más enfocado en la experiencia religiosa personal, más crítico de las estructuras de poder establecidas, más preocupado por cuestiones de justicia social. Esta tradición württemberguesa del protestantismo social sería crucial en la formación del pensamiento de Gerstenmaier. En el Gymnasium, Eugen era un estudiante brillante, particularmente dotado en lenguas, teología, filosofía e historia. Pero lo que realmente lo distinguía no era simplemente su inteligencia académica, sino su curiosidad insaciable sobre las grandes preguntas existenciales. ¿Qué significa vivir una vida con sentido? ¿Cuáles son nuestras obligaciones hacia otros seres humanos? ¿Cómo se relaciona la fe con la acción política? ¿Puede el cristianismo transformar estructuras sociales injustas o está destinado a ser simplemente un consuelo privado para almas individuales? Cuando llegó el momento de elegir estudios universitarios, no hubo ninguna duda en la mente de Eugen. Estudiaría teología, seguiría los pasos de su padre, se convertiría en pastor o teólogo. Pero incluso al tomar esta decisión, sabía que su camino no sería el del ministerio pastoral convencional. Sentía un llamado hacia algo más, algo que aún no podía articular claramente, pero que tenía que ver con la intersección entre fe y mundo, entre teología y política, entre iglesia y sociedad. Estudió teología en las universidades de Tübingen y Rostock, dos de las instituciones más prestigiosas para el estudio de la teología protestante en Alemania. Estos fueron años de formación intelectual intensa, donde Eugen estuvo expuesto a las corrientes más importantes del pensamiento teológico contemporáneo. Estudió la teología liberal del siglo XIX, con su intento de reconciliar el cristianismo con la ciencia moderna y la crítica histórica. Estudió la teología dialéctica de Karl Barth, con su énfasis radical en la trascendencia de Dios y su crítica del protestantismo cultural que había identificado demasiado cómodamente el cristianismo con la civilización occidental. Y estudió las diversas formas de teología social que intentaban aplicar principios cristianos a cuestiones de justicia económica y reforma social. Lo que emergió de estos años de estudio fue un Eugen Gerstenmaier con una visión teológica distintiva, una que intentaba mantener en tensión creativa varios elementos aparentemente contradictorios. Por un lado, influenciado por Barth, creía en la trascendencia radical de Dios, en que el cristianismo no podía ser reducido a un programa de reforma social o identificado completamente con ningún sistema político o económico particular. Dios era siempre el totalmente otro, el que juzgaba todas las construcciones humanas, incluidas las construcciones de la Iglesia misma. Pero, por otro lado, también creía apasionadamente que esta trascendencia de Dios no significaba que los cristianos debían retirarse del mundo. Al contrario, precisamente porque Dios era el Dios de justicia, los cristianos tenían la obligación de luchar contra la injusticia en el mundo. La fe no era escapismo, era un llamado a la acción, a involucrarse en las luchas concretas de su tiempo, a resistir el mal donde quiera que apareciera. Esta tensión entre trascendencia e implicación mundana, entre fe y acción, caracterizaría todo el pensamiento y la vida posterior de Gerstenmaier.
y lo prepararía, aunque él aún no lo sabía, para los desafíos extraordinarios que enfrentaría cuando el nazismo llegara al poder y la Iglesia alemana tuviera que decidir si resistiría o capitularía. Después de completar sus estudios de teología, Gerstenmaier trabajó brevemente como pastor, pero rápidamente quedó claro que su verdadera vocación estaba en la teología académica y en el trabajo ecuménico internacional. En 1933, el año en que Hitler llegó al poder, Gerstenmaier tenía 27 años y trabajaba para el Movimiento Ecuménico Mundial, una organización que intentaba promover la cooperación y el entendimiento entre las diferentes iglesias cristianas de todo el mundo. El ascenso del nazismo al poder presentó a la Iglesia protestante alemana con una crisis profunda. ¿Cómo debería responder a un régimen que proclamaba valores que parecían fundamentalmente incompatibles con el cristianismo? ¿Debería la Iglesia oponerse activamente, arriesgándose a la persecución? ¿Debería intentar llegar a algún modus vivendi con el régimen, preservando su autonomía en cuestiones estrictamente religiosas mientras aceptaba el dominio nazi en lo político? ¿O debería, como algunos cristianos alemanes argumentaban, abrazar el nazismo como una renovación providencial de Alemania y del cristianismo alemán? La Iglesia protestante alemana se dividió profundamente sobre estas cuestiones. Un grupo considerable de protestantes, organizados en el movimiento de los cristianos alemanes, Deutsche Christen, intentaban sintetizar el cristianismo con el nacionalsocialismo. Argumentaban que Hitler era un líder enviado por la providencia, que el nacionalsocialismo era compatible con el cristianismo, e incluso que elementos arios del cristianismo debían ser separados de elementos judíos para crear una fe genuinamente alemana. Era una perversión grotesca del cristianismo, una herejía evidente para cualquiera con incluso un conocimiento superficial de la teología cristiana básica. En oposición a los cristianos alemanes surgió la Iglesia Confesante, Bekennende Kirche, un movimiento de resistencia dentro del protestantismo alemán que rechazaba cualquier compromiso con la ideología nazi y que insistía en que la Iglesia debía mantener su independencia y fidelidad a la revelación bíblica, independientemente de las presiones políticas. Los líderes de la Iglesia Confesante incluían figuras como Martin Niemöller, el excomandante de submarinos convertido en pastor, que se convertiría en símbolo de la resistencia cristiana, y Dietrich Bonhoeffer, el brillante teólogo que eventualmente participaría activamente en la conspiración para asesinar a Hitler. Eugen Gerstenmaier se unió inmediatamente a la Iglesia Confesante. Para él, la cuestión era cristalina. El nazismo representaba una idolatría, una adoración del Estado, de la raza, del líder, que era fundamentalmente incompatible con la adoración del único Dios verdadero. No había posibilidad de síntesis, no había espacio para compromiso en cuestiones fundamentales de fe. La Iglesia tenía que resistir, incluso si eso significaba persecución. Pero Gerstenmaier también entendía que la resistencia de la Iglesia no podía limitarse a declaraciones doctrinales o disputas teológicas internas. Tenía que traducirse en acción concreta. Y una de las áreas donde la acción era más urgentemente necesaria era en ayudar a aquellos que el régimen nazi estaba persiguiendo: judíos, disidentes políticos, pastores y teólogos de la Iglesia Confesante que estaban siendo arrestados y enviados a campos de concentración. A través de su trabajo en el movimiento ecuménico, Gerstenmaier tenía contactos en iglesias de toda Europa y América, y utilizó estos contactos para crear una red clandestina que ayudaba a las víctimas de la persecución nazi. Facilitaba la emigración de judíos que intentaban escapar de Alemania. Conseguía fondos de iglesias extranjeras
para apoyar a familias cuyos proveedores habían sido arrestados. Transmitía información sobre las atrocidades nazis a la comunidad internacional. Era un trabajo peligroso, hecho en el máximo secreto, porque si la Gestapo descubría estas actividades, las consecuencias serían catastróficas. En 1936, Gerstenmaier asistió a una conferencia ecuménica en Ginebra, donde presentó un informe detallado sobre la situación de la Iglesia en Alemania y sobre las persecuciones que estaban ocurriendo. Fue una acusación devastadora del régimen nazi y causó consternación entre los delegados internacionales presentes. Algunos argumentaban que la Iglesia internacional debía protestar públicamente y cortar relaciones con la Iglesia alemana oficial que había capitulado ante los nazis. Otros argumentaban que mantener líneas de comunicación abiertas era más importante que gestos de protesta que solo resultarían en mayor persecución para los cristianos alemanes. Gerstenmaier navegaba estas aguas complicadas con considerable habilidad diplomática. Entendía que el mundo exterior necesitaba saber lo que estaba ocurriendo en Alemania. Necesitaba entender que muchos cristianos alemanes se oponían al nazismo y necesitaban apoyo, pero también entendía que las protestas demasiado estridentes desde el extranjero podían ser contraproducentes, podían proporcionar a los nazis una excusa para acusar a la Iglesia confesante de ser agentes extranjeros, de ser antipatrióticos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la situación de la Iglesia confesante se volvió aún más precaria. En tiempo de guerra, cualquier crítica del régimen podía ser denunciada como traición, como sabotaje del esfuerzo de guerra, como ayuda al enemigo. Muchos pastores de la Iglesia confesante fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Otros fueron reclutados para el servicio militar y enviados al frente. Las actividades de la Iglesia fueron cada vez más restringidas. Era cada vez más difícil mantener cualquier forma de resistencia organizada. Pero Gerstenmaier no se detuvo. Al contrario, radicalizó su oposición al régimen. Comenzó a trabajar para la Oficina de Información Eclesiástica del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, un puesto que le daba cierta cobertura oficial, pero que también le permitía mantener contactos internacionales y acceso a información que no estaba disponible para civiles ordinarios. Y utilizó esta posición para profundizar su participación en la resistencia contra Hitler. Fue a través de estos círculos de resistencia eclesiástica que Gerstenmaier conoció a otras figuras clave de la oposición al régimen. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo que había llegado a la conclusión de que la resistencia cristiana contra Hitler debía incluir incluso la participación en planes para asesinarlo. Helmut James von Moltke, el aristócrata que lideraba el círculo de Kreisau, un grupo de intelectuales y oficiales que planificaban la reconstrucción de Alemania después de Hitler. Adam von Trott-Susolz, el diplomático que intentaba establecer contactos secretos con los aliados para negociar una paz separada si Hitler era eliminado. Estos hombres representaban diferentes tradiciones y trasfondos, protestantes y católicos, conservadores y socialdemócratas, aristócratas y burgueses, militares y civiles. Pero compartían algo fundamental: la convicción de que Hitler estaba destruyendo Alemania moral y materialmente, y que era necesario eliminarlo antes de que arrastrara a toda la nación a la destrucción total. Y compartían también la comprensión de que eliminar a Hitler no era suficiente. Era necesario tener planes para lo que vendría después, para cómo reconstruir Alemania sobre bases morales y políticas completamente nuevas. Gerstenmaier se convirtió en un miembro crucial de estos círculos de resistencia, y su contribución específica tenía que ver con su experiencia en el movimiento ecuménico internacional
y su profunda reflexión sobre las bases éticas y teológicas de la resistencia cristiana contra la tiranía. Una de las cuestiones más difíciles que estos conspiradores enfrentaban era precisamente la cuestión moral. ¿Está justificado asesinar a un tirano? ¿Puede un cristiano participar en un complot para matar a alguien, incluso a alguien tan malvado como Hitler, sin violar el mandamiento «no matarás»? Estas no eran preguntas abstractas, eran cuestiones de vida o muerte, tanto en el sentido literal, porque participar en el complot significaba arriesgar la propia vida, como en el sentido espiritual, porque estos eran hombres de conciencia profunda que tomaban en serio sus obligaciones morales. Y Gerstenmaier, como teólogo, jugó un papel importante en ayudar al grupo a pensar a través de estas cuestiones extraordinariamente difíciles. Su argumento, elaborado en conversaciones privadas y en algunos documentos escritos que circulaban clandestinamente, era complejo pero poderoso. Reconocía que el mandamiento contra el asesinato era fundamental en la ética cristiana, pero argumentaba que había situaciones extremas donde diferentes obligaciones morales entraban en conflicto, donde cualquier acción, incluida la inacción, resultaba en culpa moral. Hitler estaba llevando a cabo un genocidio masivo contra los judíos, estaba destruyendo Alemania, estaba matando a millones en una guerra de agresión. Permitir que continuara significaba ser cómplice de todos estos crímenes. En tales circunstancias extremas, argumentaba Gerstenmaier, un cristiano podía estar justificado, o incluso obligado, a participar en la resistencia activa contra el tirano, incluso si eso incluía planes para asesinarlo. Pero esto no podía hacerse ligeramente o por motivos egoístas. Requería una conciencia profunda de la gravedad moral del acto, una disposición a aceptar la culpa que inevitablemente acompañaba incluso a la violencia justificada, y una comprensión de que se estaba actuando no por odio o venganza, sino por amor al prójimo, por el deseo de detener el sufrimiento masivo que Hitler estaba causando. Era un argumento que tenía raíces profundas en la tradición cristiana de teoría de la guerra justa y en reflexiones teológicas sobre la resistencia al tirano. Pero Gerstenmaier lo articulaba con una profundidad y sofisticación inusuales y proporcionaba a los conspiradores una base ética para su acción. No eliminaba la angustia moral, no convertía el asesinato de Hitler en algo fácil o simple, pero permitía que cristianos de conciencia profunda participaran en el complot sin sentir que estaban traicionando completamente su fe. En 1942, Gerstenmaier se unió formalmente al círculo íntimo de conspiradores que estaban planificando activamente el derrocamiento de Hitler. Su papel específico en el complot del 20 de julio tenía varios aspectos. Primero, como teólogo y experto en cuestiones ecuménicas, sería crucial para ayudar a reconstruir la relación entre las iglesias alemanas y las iglesias internacionales después de la caída del régimen nazi. El nazismo había aislado a Alemania de la comunidad cristiana internacional. Después de Hitler, sería necesario reconstruir esas conexiones, restaurar la confianza, demostrar que la Alemania post-nazi sería genuinamente diferente. Segundo, Gerstenmaier trabajaba en la elaboración de proclamas que serían emitidas inmediatamente después del golpe exitoso, explicando a la población alemana, y particularmente a los cristianos alemanes, por qué había sido necesario eliminar a Hitler, por qué esto no era simplemente un golpe militar ambicioso, sino un acto de necesidad moral absoluta. Estas proclamas tendrían que ser cuidadosamente elaboradas para maximizar el apoyo y minimizar la resistencia al nuevo gobierno. Tercero, utilizaba sus contactos internacionales para intentar, muy cautelosamente, sondear las actitudes de los aliados hacia una Alemania post-Hitler.
¿Estarían dispuestos a negociar una paz razonable si Hitler fuera eliminado por fuerzas internas alemanas? ¿O insistirían en la rendición incondicional independientemente de quién gobernara Alemania? Estas eran cuestiones cruciales, porque los conspiradores sabían que necesitarían poder ofrecer al pueblo alemán y al ejército alemán algo más que simplemente la eliminación de Hitler. Necesitarían poder argumentar que el golpe conduciría a una paz negociada que salvaría a Alemania de la destrucción total. Los meses previos al intento de asesinato del 20 de julio de 1944 fueron extraordinariamente tensos para Gerstenmaier y los otros conspiradores. Sabían que la Gestapo estaba en todas partes, que cualquier indiscreción podía exponer todo el complot. Habían visto cómo otros círculos de resistencia habían sido infiltrados y destruidos. Vivían bajo tensión constante, sabiendo que cualquier día podían ser arrestados, pero seguían adelante, impulsados por la convicción de que no actuar, permitir que Hitler continuara, sería un mal aún mayor que los riesgos que estaban corriendo. Y finalmente, el 20 de julio de 1944, llegó el momento que habían estado preparando durante años. Klaus von Stauffenberg colocó su bomba bajo la mesa de conferencias de Hitler. La explosión destrozó la sala. Stauffenberg, convencido de que Hitler había muerto, activó la Operación Valkyria. Eugen Gerstenmaier esperaba en Berlín, preparado para desempeñar su papel en el nuevo gobierno. Había ensayado mentalmente lo que diría, las proclamas que ayudaría a redactar, los contactos que activaría. Todo estaba listo. Solo faltaba la confirmación de que Hitler estaba muerto. Pero Hitler no estaba muerto. Y cuando se hizo evidente que había sobrevivido, el golpe se desmoronó con velocidad aterradora. Los conspiradores fueron arrestados en oleadas. Stauffenberg fue fusilado esa misma noche. Otros fueron sometidos a torturas brutales y juicios simulados. Gerstenmaier fue arrestado el 27 de julio de 1944, una semana después del fallido golpe. La Gestapo lo llevó a la prisión de Lehrterstrasse, donde fue sometido a interrogatorios que alternaban entre violencia física y presión psicológica. Los nazis querían que delatara a otros miembros de la conspiración, que proporcionara detalles sobre las conexiones de la resistencia con iglesias extranjeras, que admitiera que era un agente de potencias enemigas. Pero Gerstenmaier resistió, no delató a nadie. Admitió su propia participación en el complot, porque negarla era inútil, pero protegió a otros siempre que pudo, y mantuvo su dignidad moral incluso bajo tortura, una hazaña que requería reservas de fortaleza espiritual que solo su fe profunda podía proporcionar. Su juicio ante el Tribunal del Pueblo tuvo lugar en enero de 1945. Roland Freisler lo sometió al tratamiento habitual: gritos, insultos, interrupciones constantes, negación de cualquier oportunidad real de defensa. Pero incluso en ese circo grotesco, Gerstenmaier mantuvo su compostura. Cuando finalmente se le permitió hablar, sus palabras fueron claras. Había actuado según su conciencia, había intentado salvar a Alemania y no tenía nada de qué arrepentirse. Freisler lo sentenció a muerte, pero entonces ocurrió algo extraordinario. El 3 de febrero de 1945, durante uno de los masivos bombardeos aliados sobre Berlín, una bomba cayó directamente sobre el edificio del Tribunal del Pueblo mientras Freisler estaba en sesión. Freisler fue asesinado instantáneamente. En el caos que siguió, con Berlín desmoronándose bajo los bombardeos constantes y el Ejército Rojo acercándose, el caso de Gerstenmaier quedó en un limbo burocrático, y así, por un capricho extraordinario del destino, Eugen Gerstenmaier sobrevivió. Permaneció en prisión hasta abril de 1945, cuando las tropas soviéticas liberaron Berlín
y lo liberaron junto con otros prisioneros. Había estado a semanas, quizás días, de ser ejecutado, pero sobrevivió para ver la caída del régimen que había intentado destruir. La supervivencia de Gerstenmaier significaba que, a diferencia de tantos otros conspiradores del 20 de julio que murieron como mártires, él vivió para contar la historia, para dar testimonio, para participar en la reconstrucción de Alemania que había planeado desde su celda de prisión. Y su vida posterior fue notable. En la Alemania de posguerra, Gerstenmaier se convirtió en una figura política importante. Fue elegido miembro del Bundestag, Parlamento, y eventualmente se convirtió en presidente del Bundestag, el segundo cargo político más importante en la República Federal Alemana. Desde esta posición influyente, trabajó para implementar muchas de las ideas que él y sus compañeros conspiradores habían desarrollado: reconciliación con antiguos enemigos, construcción de una democracia estable, integración europea, confrontación honesta con el pasado nazi. Pero más allá de su carrera política, Gerstenmaier también sirvió como memoria viviente de la resistencia. Escribió sobre sus experiencias, dio testimonio en juicios y investigaciones, habló en escuelas y universidades sobre lo que había ocurrido. Y siempre enfatizaba que la resistencia alemana contra Hitler no había sido simplemente una conspiración militar, sino un movimiento con profundas raíces morales y religiosas. Gerstenmaier murió en 1986, a los 80 años, habiendo vivido para ver la Alemania democrática y próspera que él y sus camaradas habían soñado durante aquellos años oscuros de conspiración y resistencia. Pero nunca olvidó a aquellos que no habían sobrevivido. Dietrich Bonhoeffer, ejecutado semanas antes del final de la guerra. Helmut James von Moltke, ahorcado en Plötzensee. Tantos otros que habían pagado con sus vidas por intentar detener a Hitler. La historia de Eugen Gerstenmaier nos enseña lecciones profundas sobre la relación entre fe y resistencia política. En nuestra época, cuando a menudo se asume que la religión es inherentemente conservadora, que la fe religiosa lleva a la pasividad política o incluso al apoyo de regímenes autoritarios, la vida de Gerstenmaier nos recuerda que las tradiciones religiosas también pueden ser fuentes poderosas de resistencia contra la tiranía. El protestantismo de Gerstenmaier no era una fe apolítica o puramente privada. Era una fe que insistía en que Dios era el juez último de todas las autoridades humanas, que ningún líder político podía exigir lealtad absoluta, que los cristianos tenían la obligación de resistir cuando el Estado ordenaba acciones que violaban la ley de Dios. Esta tradición del protestantismo resistente, que se remontaba a Lutero mismo, y su famosa declaración, «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa», proporcionó a Gerstenmaier y a sus compañeros de la Iglesia confesante un fundamento teológico para su oposición al nazismo. Al mismo tiempo, la historia de Gerstenmaier también nos muestra las limitaciones y ambigüedades de la resistencia religiosa. La Iglesia protestante alemana en su conjunto no resistió al nazismo. Una minoría significativa colaboró activamente a través del movimiento de cristianos alemanes. La mayoría probablemente estaba en algún punto intermedio, incómoda con el nazismo, pero no dispuesta a resistir activamente, esperando poder preservar algo de autonomía institucional mediante la acomodación. Solo una minoría, representada por la Iglesia confesante, resistió activamente, e incluso dentro de la Iglesia confesante hubo diferentes niveles de resistencia. Algunos, como Gerstenmaier y Bonhoeffer, llegaron hasta participar en una conspiración para asesinar a Hitler. Otros se limitaron a resistencia eclesiástica, defender la independencia de la Iglesia, mantener la ortodoxia doctrinal, resistir la nazificación de la teología, y esta resistencia eclesiástica,
aunque importante, tenía limitaciones obvias. No desafió directamente los aspectos más criminales del régimen nazi. No salvó a los judíos del Holocausto. No detuvo la guerra de agresión. Esto plantea cuestiones difíciles sobre qué constituye resistencia efectiva. ¿Es suficiente mantener la integridad institucional y doctrinal de la Iglesia, o los cristianos tienen la obligación de resistir activamente las injusticias cometidas por el Estado, incluso cuando esas injusticias no afectan directamente a la Iglesia misma? Gerstenmaier y sus compañeros en la conspiración del 20 de julio habían llegado a la conclusión de que la resistencia eclesiástica por sí sola era insuficiente, que era necesaria la resistencia política activa, incluso si eso significaba violar el mandamiento contra el asesinato. La supervivencia de Gerstenmaier, cuando tantos otros conspiradores murieron, le otorgó una responsabilidad especial: preservar y transmitir la memoria de la resistencia. Y cumplió esa responsabilidad fielmente durante las 4 décadas que vivió después de la guerra. Pero su supervivencia también significó que tuvo que vivir con memorias terribles: los rostros de amigos torturados y ejecutados, el conocimiento de que él había sobrevivido mientras otros no, la pregunta inevitable de por qué él había sido el afortunado. Estas son las cicatrices invisibles que los supervivientes de la resistencia llevaban consigo. El trauma de haber vivido bajo amenaza de muerte constante, de haber visto a compañeros ser arrestados y ejecutados, de haber estado tan cerca de la muerte ellos mismos, y la culpa del superviviente, ese sentimiento irracional pero poderoso de que quizás deberían haber muerto también, de que de alguna manera traicionaron a sus compañeros caídos al sobrevivir. Gerstenmaier luchó con estos sentimientos durante toda su vida posterior. En entrevistas y memorias, hablaba con frecuencia de Dietrich Bonhoeffer, su amigo cercano y compañero conspirador, que fue ejecutado en abril de 1945, apenas semanas antes del final de la guerra. Hablaba de cómo Bonhoeffer había llegado a la conclusión, después de profunda reflexión teológica, de que la fe cristiana requería resistencia activa contra Hitler, incluso si eso significaba participar en un complot de asesinato. Hablaba de las conversaciones que habían tenido sobre las cuestiones morales involucradas, sobre si un cristiano podía jamás estar justificado en matar. Y Gerstenmaier siempre enfatizaba que estos no eran hombres que tomaban el asesinato a la ligera, que no eran fanáticos o asesinos. Eran personas de conciencia profunda que habían llegado, después de angustiosa reflexión moral, a la conclusión de que permitir que Hitler continuara causaba más mal que el acto de eliminarlo. No glorificaban la violencia. Al contrario, comprendían que incluso la violencia justificada dejaba una mancha moral, que siempre hay culpa en matar, incluso cuando es necesario. Esta comprensión teológica sofisticada de la complejidad moral de la resistencia violenta contra la tiranía es parte del legado importante de Gerstenmaier. En una época donde a menudo se simplifican excesivamente las cuestiones morales, donde se asume que la resistencia contra el mal es siempre claramente heroica y libre de ambigüedad moral, la reflexión de Gerstenmaier nos recuerda que la realidad es más compleja. Resistir el mal a veces requiere ensuciarse las manos, aceptar culpa, vivir con ambigüedad moral. En sus años posteriores, Gerstenmaier también reflexionó profundamente sobre las lecciones que Alemania debía aprender del desastre del nazismo. Una lección crucial, argumentaba, era que la democracia no podía darse por sentada, que requería defensa activa constante por parte de ciudadanos vigilantes. Weimar había fallado no solo porque Hitler era un demagogo hábil, sino también porque demasiados alemanes habían sido indiferentes a la democracia, no habían valorado suficientemente las libertades que la democracia ofrecía, habían estado dispuestos a sacrificar la libertad
por promesas de orden y grandeza nacional. Otra lección era la importancia de las instituciones de la sociedad civil, incluida la Iglesia, como contrapesos al poder estatal. Una de las razones por las que el nazismo pudo establecer una dictadura totalitaria tan rápidamente fue porque las instituciones intermedias entre el individuo y el Estado eran débiles o fueron rápidamente destruidas o cooptadas. Sindicatos, partidos políticos, asociaciones profesionales, iglesias, todos estos cuerpos intermedios que en una democracia sana proporcionan múltiples centros de poder y resistencia al poder estatal excesivo, fueron eliminados o nazificados en cuestión de meses. Gerstenmaier argumentaba que una democracia estable requería múltiples centros de poder, múltiples fuentes de autoridad moral, múltiples espacios donde las personas pudieran organizarse independientemente del Estado, y trabajó para fortalecer estas instituciones en la República Federal Alemana, particularmente las instituciones de las iglesias cristianas, que veía como guardianes cruciales de valores morales que trascendían el Estado y que podían servir como base para la crítica moral cuando el Estado actuaba injustamente. Eugen Gerstenmaier murió el 13 de marzo de 1986 en Stuttgart. Había vivido una vida extraordinaria que abarcó algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX: el colapso de Weimar, el ascenso del nazismo, la guerra mundial más destructiva de la historia, la conspiración para asesinar a Hitler, la prisión y tortura, la supervivencia milagrosa y luego la participación en la construcción de la Alemania democrática de posguerra. Su legado es complejo y multifacético. Como teólogo, contribuyó a reflexiones importantes sobre la relación entre fe y política, sobre las bases morales de la resistencia contra la tiranía. Como conspirador, arriesgó su vida en uno de los intentos más audaces de la historia de derrocar a un dictador. Como político de posguerra, ayudó a construir la democracia parlamentaria estable que Alemania había carecido durante la era de Weimar, y como memoria viviente, preservó y transmitió la historia de la resistencia alemana contra el nazismo. Pero quizás su contribución más importante fue su insistencia en que la fe religiosa, lejos de ser un refugio de la política o una excusa para la pasividad, puede y debe ser una fuente de compromiso político activo, de resistencia contra la injusticia, de lucha por un mundo más justo. En una época donde la religión a veces se utiliza para justificar la indiferencia ante el sufrimiento humano, o incluso para apoyar regímenes opresivos, el ejemplo de Gerstenmaier nos recuerda que las tradiciones religiosas también contienen recursos poderosos para la resistencia y la reforma. Eugen Gerstenmaier, teólogo protestante, resistente contra Hitler, superviviente milagroso, constructor de la democracia alemana de posguerra. Su vida abarcó la tragedia y el triunfo, la desesperación y la esperanza, la muerte y la resurrección. Y nos legó lecciones que siguen siendo relevantes, que la fe sin acción es vacía, que resistir el mal a veces requiere sacrificio extremo, que incluso en los momentos más oscuros la esperanza es posible, y que la reconstrucción después de la catástrofe es difícil pero no imposible. Que su memoria sea una bendición, que su ejemplo inspire a todas las personas de fe a tomar en serio sus obligaciones éticas no solo en el ámbito privado, sino también en el público. Que su vida nos recuerde que la fe y la razón, la espiritualidad y el compromiso político, la piedad y la resistencia no son opuestos, sino dimensiones complementarias de una vida humana plena y moralmente seria.